El segundo punto es el de los hermanos. Y miren que yo mucho tiempo, durante yo creo que los primeros 2 años de Martina, yo dudé si quería tener más hijos o no. Hoy cuando lo cuento nadie me cree, pero en algún momento yo lo dudé. Y es que también yo fui hija única por muchos años, casi 12 años. Y mis hermanos son por parte de mi papá, así que mi mamá siempre me transmitió esta idea, no tal cual así diciéndomelo, pero como entre conversaciones y entre líneas uno va entendiendo eso, que ella jamás en la vida podría amar a nadie como me amaba a mí y que le daba mucho miedo tener otro hijo y que pues ella no lo iba a amar igual que me amaba a mí. ¿De quién? De Paola Elízaga. Negocios Españoles. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, una mamá enamorada de sus 3 chiquitos y también una gran enamorada del mundo de los negocios. Tengo una plataforma en donde ayudo a mujeres emprendedoras a crear y crecer negocios en donde puedan ser dueñas de su tiempo. Negocios que no solamente sean redituables, sino que también te apasionen y te nutran. Porque de verdad estoy convencida que cuando tienes un trabajo que te hace sentir bien, que te hace tener horas en donde estás ayudando a los demás, en donde estás lanzando cosas que te emocionan, en consecuencia puedes ser una mejor mamá. Una mejor mamá porque disfrutaste de tus horas lejos de ellos, porque estás teniendo proyectos que te motivan y porque estás con el ejemplo, a través del ejemplo, enseñándoles lo que a futuro ellos pueden tener en la vida. Y no hay regalo más grande que ese. Y bueno, este podcast ya está por cumplir casi 5 años y yo estoy acabando de cumplir 7 años de mamá. La verdad es que estos 7 años han sido un viaje increíble, han sido totalmente transformadores. Yo siempre le digo a mis amigas que si me sentara a hablar con la mamá de hace 7 años, que tenía una Martina de 3 días en sus brazos, seríamos 2 personas completamente distintas, ¿no? Creo que estos 7 años han sido de muchísimo crecimiento interno y ojo, esto no es para decir que todo mundo debería de tener hijos y que este crecimiento no se puede lograr sin hijos, pero sí creo que mi camino personal jamás hubiera tenido tanto crecimiento de no haberme convertido en mamá. Para mí sí ha sido una parte fundamental de mi vida. Y aquí les estoy hablando de mi vida como Paola, ¿no? La forma en la que me he podido conocer, trabajar en mí, sanar heridas del pasado, entender qué realmente es lo que quiero de la vida, de un trabajo, de unas vacaciones, de una hora de tiempo libre. Todo eso ha sido posible gracias a la maternidad y a todo lo que ha venido con ella, ¿no? A la escasez de tiempo, a las 1001 cosas en la cabeza, al cansancio. O sea, siento que de muchas formas la maternidad como que te va poniendo pruebas, te va poniendo barreras que sacan lo mejor de ti. Y bueno, yo sé que hay gente que lo logra escalando montañas y que lo logra yéndose a un mes de meditación en silencio y no, hay muchas formas tal vez de lograrlo, pero para mí, siendo mamá, ha sido la mejor manera. Y un poco de mi forma de celebrar es compartirte 3 cosas grandes en donde yo veo un cambio de la Paola de hoy contra la Paola de hace 7 años. Lo primero en donde yo siento que he cambiado muchísimo son en las expectativas que tengo de la maternidad y de la mamá que quiero ser. Cuando yo estaba embarazada, sentía una presión autoimpuesta por ser la mejor mamá del mundo. Yo quería ser la mamá perfecta, la que todo lo sabía, la que estaba súper preparada, la que jamás le iba a fallar, la que iba a hacer todo lo mejor del mundo para que ella estuviera perfecta a futuro, ¿no? Creo que en ese momento yo creía que había una forma de hacer las cosas, como una mejor forma de hacer las cosas. Y me obsesionaba por tener esa forma. Desde el nacimiento
Yo hice todo por tener un parto natural. Me decían squats y hacía 40 squats todos los días. Me decían comer esto y me lo comía todas las mañanas. Hacer ejercicio y subía cerros y caminaba todos los días 5 kilómetros. O sea, todo lo que me dijeran, esto sirve, yo lo hacía porque estaba convencida en que iba a dar todo de mí para darle la mejor experiencia a mi hija. Y con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que, número uno, no podía yo controlarlo todo. O sea, por más que yo quisiera tener un parto natural, no estaba solamente en mí. Era una decisión en donde mi bebé también iba a jugar un rol importante ahí. Y si ella no quería tener un parto natural y las contracciones no iban a iniciar y hubo un meconio en el líquido amniótico, entonces el doctor me dijo, mira, ya te esperé 25 horas, no podemos esperar más, nos tenemos que ir a cesárea. Había un factor importantísimo ahí que yo no controlaba, que es una nueva persona estaba llegando al mundo. Y esa persona venía con su forma de ser, con su personalidad, con sus gustos, con sus horarios, con sus ideas, que poco a poquito me iban a transformar. Y esta personita era de carne y hueso y tenía un alma. No era una figurita de plastilina que yo iba a moldear a mi antojo. Pero creo que me tardé, sobre todo en esa segunda parte, mucho tiempo en darme cuenta. Como que yo decía, la voy a llevar a clases de música para que le guste la música y le voy a cantar estos cuentos para que le gusten y voy a darle de comer puras cosas sin azúcar para que jamás en la vida le guste el azúcar, ¿no? Y como que todo yo creía que tenía la capacidad de programar a esa chiquita como si fuera un robotcito con lo que yo había leído y había estudiado que era lo mejor. Y, oh sorpresa, las cosas no funcionan así y a veces yo le decía, Martina, vamos a jugar fútbol o vamos a jugar con, no sé, al aire libre. Y Martina me decía, no, a mí me gusta tejer y me gusta jugar a las muñecas y me quiero quedar en la casa. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que por más que yo quisiera empujarla o no empujarla así como esto lo tienes que hacer, sino guiarla a través de lo que yo creía que era el camino correcto, ella venía con sus propios intereses, expectativas, forma de ser, personalidad, gustos, que poco a poco me iban a ir mostrando su forma de ser. Entonces, bueno, el primero es eso, ¿no? Tuve cambiar mucho mis expectativas, dejar a un lado la perfección, dejar a un lado el deber ser perfecto y entender que habían muchos caminos y que cuando algo salía diferente a como yo había leído que era lo perfecto, no necesariamente significaba que estuviera mal, simplemente que iba a ser diferente y que el que tuviéramos pruebas en el camino y tuviéramos algunas dificultades, como cuando tuve que viajar para la cirugía de Agustín y dejarla en Panamá y pues sí se quedó triste y se quedó preocupada y fue algo que yo no pude evitar, pero esas cosas a la larga la iban a hacer crecer muchísimo como ser humano. Y que yo no podía evitarle sufrimiento, yo no podía evitarle estrés. Al revés, ella lo tenía que vivir. Y mi rol ahí estaba más bien en acompañarla. Entonces, bueno, hablo principalmente de Martina porque es con quien yo más tiempo llevo siendo mamá, con quien me convertí en mamá y con quien me ha tocado experimentar de ser una mamá súper controladora y queriendo que todo fuera a la perfección, aunque según yo era súper hippie y relajada, en verdad yo sentía que era la más relajada del universo, hoy me doy cuenta que no. Y bueno, esto ha sido un aprendizaje. El segundo punto es el de los hermanos. Y miren que yo mucho tiempo, durante yo creo que los primeros 2 años de Martina, yo dudé si quería tener más hijos o no. Hoy cuando lo cuento nadie me cree, pero en algún momento yo lo dudé. Y es que también yo fui hija única por muchos años, casi 12 años. Y mis hermanos son por parte de mi papá, así que mi mamá siempre me transmitió esta idea, no tal cual así diciéndomelo, pero como entre conversaciones y entre líneas uno va entendiendo eso, que ella jamás en la vida podría amar a nadie como me amaba a mí y que le daba mucho miedo tener otro hijo y que pues ella no lo iba a amar igual que me amaba a mí. Obviamente me lo decía porque solamente me tuvo a mí, ¿no? Entonces, creo que es fácil decir eso cuando no has tenido la experiencia completa. Pero entonces yo decía,
¿qué tal si nace otro bebé y yo no lo voy a querer igual que Martina, no lo voy a proteger igual que a Martina, no me va a llenar, no voy a pensar que es tan perfecto? Entonces sí tuve muchas dudas, siendo bien honesta. Y creo que de las mejores cosas que me pudieron haber pasado para mi maternidad con la primera niñita, que fue Martina, fue tener más hijos, porque esto no solamente me hizo una mamá más relajada al ver que pues niños son niños y tenían que vivir una vida de chiquitos, no tanto adultos como a veces un solo hijo se convierte cuando es con dos papás, porque pues lo llevas más a restaurantes, lo llevas más a planes de grandes, a viajes, está más metida en conversaciones de adultos, y cuando son ya dos o más, pues ya el plan es de niños, porque pues son más que tú y tienen más energía que tú. Pero aparte creo que el tener hermanitos me ha hecho ver que no se trata de si fallé en algo con ella o no. Simplemente se trata de que esa es su personalidad. Hay cosas que voy a hacer que a ella le gustan y le funcionan y hay cosas que no. No se trata que yo fallé en transmitirle el amor por la natación, ¿no? Se trata de que ella llegó un momento que dijo, ya esto fue suficiente de clases para mí, ahora lo que quiero es acrobacia. Y está bien. No se trata de que yo fallé haciendo que ella no se muerda las uñas. Simplemente ella ha vivido cosas que en este momento la hacen quererse morderse las uñitas, o es un hábito en el que ella tiene que trabajar, y esto va más allá de mí, ¿no? No todo gira alrededor de una mamá. Pero eso es más fácil verlo cuando tienes otros casos y otros hijos. Cuando ves que uno es un poquito más enojón, que otro es un poquito más tierno, que uno es un poquito más enfocado, que otro es un poquito más flojo en las mañanas. Y entonces vas entendiendo que son sus personalidades y no necesariamente que tú hiciste algo bien o algo mal como mamá. Y hablo mucho aquí del rol de mamá, porque a veces parece que la crianza se centra totalmente en la mamá, ¿no? Como que yo veo que la gente dice, ay, fue a terapia por su mamá, o esto por la mamá, o la mamá no lo quiere, y como que no se mete al papá en la ecuación, pero obviamente, pues todo esto es clave y fundamental también para los papás, ¿no? Aunque yo siento que ellos no tienen la misma presión externa y en consecuencia tampoco interna. O sea, yo no veo a mi esposo con culpa cada que se va a un viaje, o no lo veo preocupado de si hoy salió tarde del trabajo y al día siguiente también, mientras que yo me vuelvo un 8 con esas cosas. Y lo último y más importante, diría yo, que he aprendido en estos 7 años de ser mamá, es a ponerme también a mí ahí. Yo creo que muchas veces me dejaba a un lado, ni siquiera veía como importante mi tiempo de descanso, mi tiempo personal, mi tiempo de ocio. Y eso yo creo que te va haciendo a la larga más impaciente, te va haciendo que desees de alguna forma esa perfección en tus hijos, ¿no? Quiero que se duerman exactamente a esta hora porque si no yo no puedo tener tiempo libre. O quiero que se porten bien porque si no yo no estoy tranquila. Y en cambio cuando tú empiezas el día teniendo tiempo para ti, haciendo algo que te gusta, la paz con la que recibes cada cambio de horario o cada berrinche o cada pataleta o cada comida en el piso es diferente. Entiendes más que son niños, que van a seguir haciendo esas cosas, que es parte del crecimiento, que no son perfectos, que no van a entender nada a la primera. Y de alguna forma esa compasión que te das a ti mismo, se la transmites también a ellos. Obviamente cuando viene tu primer hijo o hija, estás tan llena de momentos para ti, tan llena de viajes sola, de libros, de reuniones con amigas, y llevas tanto tiempo añorando ser mamá que de alguna forma no lo extrañas al principio. Bueno, eso me pasaba a mí. Al principio yo decía, pero yo no entiendo por qué la gente quiere salir con sus amigas y yo lo único que quiero hacer es quedarme viendo a mi bebé horas. O no entiendo por qué la gente quiere ir a hacer ejercicios y yo nada más me quiero ir a caminar paseando a mi bebé. O no entiendo cómo pueden ser capaces de irse a un viaje y dejar a los niños cuando yo la quiero llevar a todos lados conmigo, al fin del mundo. Y en Florencia conseguí un
carrusel, en Nueva York también siempre hay museos para niños, ¿no? Entonces como que yo no entendía estas ganas que tenían los demás de tener tiempo personal. Pero hoy viendo hacia atrás, pues claro que fue porque yo llevaba 30 años de tener tiempo personal. Entonces al principio no es tan evidente. Sin embargo, llega un momento en donde te acostumbras a ya ni siquiera hacer tiempo para ti y ya empiezas a necesitarlo. Llega un momento en donde las noches sin dormir se acumulan, en donde empiezas a ceder siempre tu tiempo personal, mientras que ves que tu pareja o gente cercana a ti sí está cuidándolo. Y en ese momento ya conoces lo que es el resentimiento, conoces lo que es envidiar a tu esposo porque se está yendo a un viaje de trabajo solo con adultos, ver a tus amigas que se reunieron para una cena y extrañar porque ya no te invitan. Y es un momento en donde es casi que invisible, ¿no? Ese momento en donde ya empiezas a decir, wow, ¿cómo fue que yo ya me salí de todo esto, ¿no? Te das cuenta que ya ni te arreglas, que ya solamente te pones lo primero que se te ocurre, que ya no tienes tiempo para tus intereses. Y en ese momento, a veces ya incluso es demasiado tarde. Entonces, tal vez algo que yo haría hoy, que yo empecé a tener ese tiempo personal hasta que llegó el embarazo de Nico, es mandarme ahí a una campanita, a un angelito de la guarda que me lo recordara. Y creo que desde por ahí del año y medio, los 12 meses de Martina, haber hecho un poquito más de espacio para mí. Tal vez obligarme a decir, vete una vez a cada 2 semanas con tus amigas, o que no te preocupe meterte a bañar y que alguien más te la cuide media hora, 1 hora. Está bien, date esos momentos, date ese espacio, ¿no? Porque cuando ya empecé a dármelo, ya era cuando tenía a 2 chiquitos y entonces ya era todavía más complicado. Y después llegó la pandemia y ahí sí me di cuenta que mis hábitos de autocuidado estaban muy mal, ¿no? Y creo que de haber entrado a una pandemia con mejores hábitos de autocuidado, no hubiera estado tan agotador. Pero bueno, todos estos son hubieras y el hubiera no existe. Entonces, te cuento que hasta mis casi 4 años y medio como mamá, empecé realmente a valorar el autocuidado, a hacer un espacio en mi agenda para eso. Mucho fue incentivado por mis otros embarazos, porque decía, bueno, me voy a ir a caminar para el bebé. Y después decía, qué rico venirme a caminar yo sola, porque en ese momento el bebé no interrumpe, ¿no? O me voy a ir a un masaje porque pues es un masaje prenatal. Y después decía, qué rico, qué bueno que lo hice. Así que mis grandes maestros en eso fueron Nicolás y Agustín, que fueron buscando esos cachitos y esos momentos que yo tuve a solas porque los tenía en mi panza y que después, poco a poco, fui recuperándolos solo para mí. Porque obviamente cuando tienes un bebito en la panza es más justificado, estoy diciendo todo esto entre comillas, que cuando lo haces solamente para ti. Y el gran aprendizaje está en decir, yo me lo merezco. No solamente se lo merece mi cuerpo embarazado porque tengo un bebé. Yo, Paola, me lo merezco. Yo como persona me merezco tener 1 hora para mí, me merezco tener un masaje, me merezco tener una comida tranquila. Entonces, poco a poco es irte dando cuenta de que todo eso no solamente es necesario, sino también muy importante. De nuevo, vámonos al punto inicial. Las expectativas de querer ser una mamá 24 horas, que solamente se entrega y que glorifica ahí el sacrificio de la maternidad, están muy basadas en medios, en la imagen que hemos construido de la mamá, que es una santa y que todo lo aguanta y que todo lo puede. Y creo que al principio, yo personalmente, entré a la maternidad con esa idea de querer ser esa mamá. Y conforme fui viendo que yo a mi manera, con lo que me gusta, con lo que sé, con lo que le puedo transmitir a mis hijos, soy la mamá perfecta que ellos necesitan. Y cuando pude hacer eso, pude también hacer tiempo para mí. Cuando hablo de tiempo para mí, yo creo que a veces la gente se imagina que me voy a un spa todas las mañanas y que, ¿no? Que todo el tiempo estoy, no sé, en comidas con mis amigas. A veces el tiempo para mí es despertarme antes que todos y ponerme a escribir en mi diario. A veces el tiempo para mí es hablar con mi esposo y decirle, buenísimo, ¿tú te quieres ir a correr? Yo esta semana quiero dormir más. Entonces, un día tú te vas a correr
y otro día te quedas con los niños para estar con ellos en la mañana, porque yo en vez de irme a hacer ejercicio en este momento lo que necesito es usar esa hora en dormir. Y a la semana siguiente, yo ahora uso mis horas en hacer ejercicio. Y tener esa conversación con otra persona en donde pones tu tiempo primero, solamente ocurre cuando empiezas a valorar ese tiempo para ti. Y cuando empiezas a explicarle a los demás que tú también estás ahí en esa ecuación y tú también eres importante. Y bueno, esas han sido 3 grandes lecciones que he aprendido como mamá, 3 lugares en donde veo que soy totalmente diferente hoy a como era hace 7 años y en lo que le agradezco enormemente a la maternidad por haberme enseñado. Y bueno, obviamente a Martina, a Nico y a Agus, que han sido mis grandísimos maestros. Espero que este episodio te guste. Compárteme, por favor, tú que has experimentado con la maternidad, cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado, en qué aspectos extrañas a la que eras antes de ser mamá y en qué aspectos sientes que eres 1000 veces mejor. Me muero de ganas de escucharlo y bueno, de con esas ideas también encontrar nuevas ideas de contenido para el podcast. Te mando un abrazo muy, muy, muy grandote y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.